¿Vale? Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta cuarta píldora educativa que organizamos de manera conjunta la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y la Sociedad de Miocardiopatía Hipertrófica. Yo soy Judith Prats, enfermera del Hospital Clínic de Barcelona y vicesecretaria en funciones de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Está conmigo Susana. Susana, si quieres presentarte y decir alguna cosa. Hola, buenas tardes. Yo soy Susana Portela, la presidenta de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, y hoy os voy a presentar en esta nueva píldora a Isabel Brotons Romera, que es enfermera de cardiopatías familiares e insuficiencia cardíaca en el Hospital Universitario de Torre Cárdenas de Almería. Hoy nos va a explicar los principales síntomas para detectar la miocardiopatía hipertrófica y, bueno, después al terminar haremos una ronda de preguntas que podéis ir incluyendo por el chat y que ella podrá responder. Te doy paso, Isabel. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como ha dicho Susana y Judy, yo soy Isabel, trabajo en Almería, en el Hospital Torre Cárdenas, en una unidad que es muy jovencita de cardiopatías familiares. Y bueno, en primer lugar quería agradecer a la Asociación Española de Enfermería Cardiológica y a la Asociación de Miocardiopatía Hipertrófica el contar conmigo, porque siempre es un placer hacer este tipo de iniciativas para poder ayudar a los pacientes, ¿vale? Bueno, voy a dar paso, si me dais permiso, para compartir la presentación. Vale. Bueno, como ha dicho Susana, hoy os vamos a hablar de los síntomas de la miocardiopatía hipertrófica, si es fácil o difícil reconocer estos síntomas. Bueno, como todos sabemos, la miocardiopatía hipertrófica sabéis que es una enfermedad congénita o adquirida que se caracteriza por una hipertrofia del corazón. Existen unos factores de riesgo como son pues la herencia, es decir, hay un 50% de probabilidades de que los hijos con padre con esta condición o con padre o con madre hereden esa mutación genética para la enfermedad. Y con muy poquita frecuencia, pues también nos encontramos otro tipo de miocardiopatía hipertróficas que pueden ser adquiridas, que se desarrollan en el ámbito de otras enfermedades. Otras causas que también pueden dar lugar a esta enfermedad, pues puede ser pues desde una presión arterial alta a largo plazo, un infarto, que tengamos problemas en las válvulas del corazón, determinadas infecciones, el consumo de alcohol, es decir, hay múltiples causas. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico de la enfermedad. En algunas ocasiones o en la mayoría de las veces se puede detectar por un sonido anormal, por un soplo, lo que llamamos soplo cardíaco. Puede ser de forma causal, durante una revisión rutinaria en la que nosotros vamos al médico y al escucharnos pues se puede oír un soplo, más que por presentar algún tipo de síntomas. En otras ocasiones sí que es verdad que hay unos síntomas característicos y entonces pues se les remite pues, para hacer una serie de pruebas complementarias para poder establecer ese diagnóstico. Los signos que nos podemos encontrar en esas pruebas complementarias pues son que hay un aumento del grosor del corazón, siempre vamos buscando pues esa hipertrofia, pueden existir arritmias, el soplo cardíaco como hemos dicho o incluso aparecer un síncope. Sobre las pruebas diagnósticas ya hablamos, bueno, ya habló la compañera Ana Mole en la anterior píldora educativa, pues se pueden utilizar varios tipos de pruebas, como por ejemplo un ecocardiograma, ¿vale? En el que nos permite ver cómo funciona ese corazón y cómo bombea la sangre, ¿vale? Pues para ver también cómo es de grueso ese músculo del corazón. Un electrocardiograma, a quien no le han hecho alguna vez un electrocardiograma en el que nos colocan los parches en el pecho, en los brazos, en las piernas, y ahí se realiza un registro en el que podemos ver, pues como hemos dicho, uno de los signos, pues puede haber latidos irregulares, arritmias, incluso también podemos observar el engrosamiento del corazón. En el Holter sería un electrocardiograma en el que lo hacemos durante unos 10 días, pues para ver también cómo funciona durante nuestra actividad diaria. Una resonancia magnética nos puede dar un poquito más de información también, más que la ecocardio, pues para ver ese engrosamiento del corazón y cómo funcionan las válvulas cardíacas.
Otra de las pruebas en las que podemos ver cómo se comporta nuestro corazón haciendo un ejercicio es la prueba de esfuerzo, una ergometría. Bien puede ser puede ser en una bicicleta o en una cinta de caminar, y lo que hacemos es vigilar ese corazón pues, para ver cómo responde al ejercicio. Os hablo de todas estas pruebas porque luego nos vamos a referir a ellas, nos vamos a acordar a la hora de hablar de los síntomas, cuándo van a aparecer esos síntomas. El TAC no se suele utilizar para diagnosticar este tipo de enfermedad, pero sin embargo hay veces que no es, o sea, que hay que utilizarlo pues, en el caso de que haya claustrofobia. ¿Vale? Y tendríamos que ver pues, también lo de un engrosamiento del corazón. Y el estudio genético en sangre, ¿vale? Que nos permite pues, diagnosticar, estratificar el riesgo y hacer un adecuado manejo y seguimiento pues, tanto de los pacientes como de la familia. En algunos casos, la hipertrofia no se detecta hasta más tarde en la vida, es decir, no siempre se detecta en pacientes jóvenes. Sin embargo, también hay veces que puede ser mal diagnosticada. Por ejemplo, un médico puede considerar que la miocardiopatía hipertrófica está causada por una hipertensión arterial, es decir, como hemos visto antes, una de las múltiples causas, o simplemente que nuestros tejidos, nuestro corazón está envejeciendo con la edad y se produce esa hipertrofia. Por eso es muy importante que se haga un diagnóstico preciso de las familias pues, para que puedan ser estudiadas y descartadas o no para la enfermedad. Aquí os voy a enseñar un árbol de una familia que, bueno, el árbol ya sabemos lo que es, ya lo hemos visto cómo se hacía en una de las píldoras también, pues para que veáis un poco la gran variabilidad fenotípica que nos podemos encontrar dentro de una misma familia, con la misma mutación genética. Por ejemplo, aquí nosotros nos encontramos con que el caso índice pues vino con una serie de síntomas, como era la disnea o el síncope que tuvo a los 19 años, ¿vale? Este chico era portador de un DAI, pero sin embargo, con la misma mutación genética y también con una hipertrofia del corazón, su hermano y su padre eran completamente asintomáticos. Y tenía un tío paterno que también portaba la mutación, pero no había presentado ni siquiera tenía esa hipertrofia del corazón en las distintas pruebas diagnósticas. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, pues los síntomas más característicos pueden aparecer entre los 20 y los 40 años, normalmente durante el ejercicio, aunque pueden ser muy variables. No hay ningún síntoma único o exclusivo que sea de la miocardiopatía hipertrófica. Y como hemos visto en la familia anterior, que es un ejemplo, pues hay algunos que tampoco no tienen ningún síntoma. ¿Esos síntomas cuáles son? Bueno, pues tenemos que diferenciar entre estos síntomas, como son. Ahora los vamos a ir desglosando de uno en uno. Disnea, dolor torácico, palpitaciones, sensación de que el corazón va rápido o que tiene como un vuelco, mareo, síncope, otros síntomas, y una de las complicaciones que también es muy temida por estos pacientes es la muerte súbita. En cuanto a la disnea, bueno, pues la falta de aire generalmente ocurre cuando una persona está realizando algún tipo de actividad física o ejercicio, ¿vale? La mayoría de los afectados solo están limitados de forma leve por esa falta de aire. Es decir, por ejemplo, muchos pacientes nos comentan que al subir un tramo de escalera o varios tramos de escalera, pues notan como que tienen esa sensación de ahogo, de falta de aire. Un pequeño número de personas pueden tener también esta restricción a nivel de un ejercicio un poquito más intenso o más leve, e incluso también se puede dar esta falta de aire en reposo. En cuanto al dolor torácico, se puede producir también durante un ejercicio, ¿vale? Durante un esfuerzo. Es un síntoma frecuente y se produce porque el músculo cardíaco no recibe el suficiente suministro de sangre, ¿vale? Aunque en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, las arterias coronarias estarían bien, suelen ser normales, sí que es verdad que pueden presentar algunos cambios microscópicos que provocan un estrechamiento de esa arteria que reduce el aporte de sangre y causa este dolor. No es un dolor tipo a un infarto, ¿vale? Como un infarto agudo de miocardio en el que tiene el paciente o la persona esa sensación inminente de muerte, pero sí que es como ellos refieren como un disconfort, como una sensación ahí de que tienen como un peso, como algo que le aprieta, que le oprime. Y se pasa normalmente y se acelera con el ejercicio. Palpitaciones, bueno, también pueden tener palpitaciones, es decir,
sensación de que tienen como un latido extra o interrumpido, o incluso que el corazón va más rápido de lo normal. A veces esas palpitaciones pueden comenzar de manera súbita, no tienen por qué ir acompañadas de ningún ejercicio, y pueden también darse junto con sudoración o mareo. En cuanto a otro de los síntomas, el mareo o el síncope, pues como hemos dicho con las palpitaciones, puede ocurrir cuando la persona está haciendo ejercicio, después de que le den esas palpitaciones, las palpitaciones, o incluso hay veces que sin razón aparente. Y otros síntomas que también pueden desarrollarse pueden ser como resultado del inicio de otras entidades, es decir, de otras enfermedades que se van asociando junto a la miocardiopatía hipertrófica, como puede ser el desarrollo de una insuficiencia cardíaca, ¿vale? Ahí pues los síntomas pues, serían los típicos de la insuficiencia cardíaca, como pueden ser hinchazón en los tobillos, en los pies, en las piernas, en el abdomen, fatiga, sensación de que están cansados continuamente, ya no solo por la falta de aire, o incluso un aumento brusco de peso, ¿vale? A lo largo de una semana, estos pacientes que se suelen pesar a menudo, a diario o a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, pues ven que a lo largo de la semana ha habido un aumento brusco de peso y todos estos síntomas serían a causa de una retención de líquidos por esa insuficiencia cardíaca. Una de las complicaciones, como he mencionado antes, que es muy temida por estos pacientes, por estas personas, pues puede ser la muerte súbita, ¿vale? Sí que es verdad que es un fenómeno relativamente no frecuente y que puede ser prevenido en la mayoría de los casos, ¿vale? La mayoría de los pacientes que están en este tipo de riesgo se pueden identificar, pues como hemos dicho, en las pruebas anteriores, en un ecocardio, en un Holter, una prueba de esfuerzo, ¿vale? Y en aquellos en los que tienen un riesgo elevado de muerte súbita, pues se les recomienda la implantación de un desfibrilador interno, de un DAI, mediante pues, una intervención quirúrgica. Esta intervención o esta implantación pues, lo valoraría el equipo de cardiólogos que está a cargo de ese paciente y siempre tiene que ser individualizada. Los factores de riesgo que pueden provocar una muerte súbita, pues tiene una mayor frecuencia en la adolescencia o adultez temprana, si ha existido un paro cardíaco previo a una taquicardia ventricular, que en esa familia haya antecedentes familiares de muerte súbita relacionados con la miocardiopatía hipertrófica, que haya existido también un síncope inexplicable o, sobre todo, hay mucho riesgo en los grados masivos de hipertrofia. Bueno, pues ¿qué puedo hacer para todo esto? ¿Cómo llevo yo mi vida? Pues simplemente no va a interferir en nuestra calidad de vida. Hay que seguir las revisiones por el cardiólogo, por nuestro cardiólogo de referencia y una serie pues, de consejos generales. Evitar los esfuerzos físicos competitivos o esfuerzos extenuantes, es decir, no llevar al límite o al extremo el ejercicio físico o no intentar sobrepasarnos en cuanto al ejercicio, evitar el sobrepeso. Todo peso que le carguemos a nuestro cuerpo, pues es peso que le cargamos a nuestro corazón y entonces pues le va a costar más trabajo funcionar, y seguir una dieta y unos hábitos cardiosaludables. Y bueno, y yo ya he terminado. Muchas gracias por vuestra atención y paso a las dudas y preguntas que podáis tener. Muchas gracias, Isabel. Si alguien de los asistentes, si tenéis alguna pregunta, os animamos a que la realicéis a través del chat. ¿Vale? Yo de mientras sí que tengo una pregunta que quizás a lo mejor les pueda resultar interesante. ¿Qué tipo, o sea, en relación al deporte, claro, ¿no? O sea, ¿qué deporte sería el que recomendaríais o el que te parece como, ¿no? Y más ideal, ¿no? Para este tipo de pacientes. Hombre, nosotros siempre les decimos a nuestros pacientes que el mejor deporte para el corazón es caminar, ¿vale? Pero luego, claro, nos encontramos pacientes que son más jóvenes que el caminar, pues, como que se les queda corto, ¿vale? Sí que es verdad que he leído en algunas guías recientes que incluso las personas que se dedican a competir, a competiciones ya más extremas, que sí que hay algunos cardiólogos que sí que les recomiendan seguir con ese tipo de actividad, siempre y cuando sigan unas revisiones exhaustivas y más tal. Ya luego depende también de qué cardiólogo le lleve, es decir, porque hay cardiólogos que son más conservadores y les dicen, mire, no te puedes dedicar a hacer competiciones de, por ejemplo, una maratón o algo así. Pero sí que es verdad que podrían realizar cualquier tipo de deporte, es decir, teniendo una buena preparación y encontrándose bien y
valorándose, haciéndose como una evaluación ellos propia, pues podrían hacer cualquier tipo de deporte. Pero ya digo, la mayoría de los cardiólogos no van a recomendar que se pongan a hacer maratones ni que se pongan a hacer competiciones extremas, pero en principio podrían realizar cualquier tipo de deporte. Tenemos personas jóvenes pues, que a lo mejor juegan al fútbol, a lo mejor no, pero sí que es verdad que pueden hacer pues, a lo mejor algo de pesas, teniendo cuidado en los pesos que cogen. O sea que podrían hacer cualquier tipo de deporte. El más recomendado, caminar. Claro, todo irá en función, ¿no?, del grosor que tenga, ¿no? Claro. Sí, porque si tiene mucho grosor, ¿no? Porque a ver si ahora todos van a coger. No, hombre, evidentemente, si tiene un grosor mucho más extenso, es decir, si hay mayor hipertrofia, evidentemente el cardiólogo no le va a decir, pues sí, puede usted correr una media maratón. No, ahí les va a decir que con cautela, que caminen, que se midan la frecuencia cardíaca. Es decir, hay que valorar de forma individual cómo es el estado de cada paciente y qué grado de hipertrofia tiene cada persona. Claro, cada uno cambia. Yo, por ejemplo, con el esfuerzo, normalmente yo voy a bradicardia y paro, no hago taquicardia. Entonces me conozco un poco y digo, puedo ir andando a este ritmo, si me haces ir Claro. más rápido, pues no voy, porque si no sé que voy a entrar en un punto. Entonces, cada uno, lo que dices tú, individualizarlo, ¿no? Que esto no es un consejo generalizado Claro, no. para todos, porque si no, después aquí cogen, es que lo dijo, no. Claro, no, es siempre individualizado, hay que preguntar, siempre hay que consultar, porque ya digo, como has dicho tú, depende del grado de hipertrofia que tenga. Sí, bueno, también es un tema que sí que interesa mucho, el tema del deporte, porque hay muchos que tienen insuficiencia cardíaca, entonces, aunque se quieran mover, pues les cuesta mucho moverse. Entonces, bueno, casi todos se tienden a ir al yoga, ¿sabes?, a la relajación, y vale, te puede ayudar un poco para estar tú más tranquilo, pero realmente no te mueves lo que a lo mejor tendrías que moverte para. Y claro, el caminar también cuesta, entonces es complicado, es un tema que había que ver, ¿sabes? Como un poco de orientación, que falta algo de ahí, de algunas guías. Sé que a nivel de Estados Unidos sacaron unas guías de deporte, pero bueno, aquí en España aún no hay. A ver si se elabora algo así para un poco que sirva de guías, ¿no? Tanto para jóvenes como para los que tengan Sí. insuficiencia y eso. Nosotros a Bueno, nuestros quizás, pacientes, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, en el librito, en la información que le damos, sí que les damos un programa de caminata, pues para que empiecen a caminar con unos tiempos, unas reglas, pues para que comiencen con esa programación. Que bueno, hay algunos que lo hacen y otros que, como tú dices, es muy difícil salir a caminar. bueno, pues quizás sería interesante que, ¿no?, que alguna de alguna de estas consultas así, pues saliera mejor un inicio de un programa, ¿no?, de ejercicio, pues para pacientes con miocardiopatía, ¿no?, y ver pues un poquito los rangos según las ¿no?, pues, de distancia, de caminata, etcétera. Pues a lo mejor sería interesante. Y otro, yo tengo una ¿recomendáis, por ejemplo, gadgets tipo dispositivos de reloj que controlan las frecuencias o de esos que te hacen, ¿no?, que te puedes hacer incluso un pequeño electro? Sí, hombre, sí que se pueden recomendar. Lo que pasa es que también, pues, depende del paciente. Hay pacientes que se obsesionan también con la frecuencia cardíaca y entonces cuando están continuamente revisándolo, pero sí que pueden ser, claro que sí, pueden ser recomendables. Nosotros, dependiendo del paciente, ya te digo, a la gente joven sí, pues para que no lleguen a un límite de frecuencia, para que se vayan observando sobre todo y vayan viendo cómo se encuentran con el esfuerzo, con la frecuencia cardíaca, pues para que vayan ellos valorándose. Sí que serían recomendables, pero depende del paciente siempre, porque ya digo, hay algunos que luego te están escribiendo al correo, te están llamando diciendo que le ha subido tanto, que si les puede subir, que si no, o sea que hay que también individualizar un poco y personalizarlo, la recomendación. En el chat pregunta Carlin que si hacemos referencia a un caminar en llano.
Hombre, caminar en llano, sí, porque vamos a ver, cuando un paciente, tanto con miocardiopatía hipertrófica como con insuficiencia cardíaca, empieza a caminar en cuestas, pues le va a faltar más el aire, se va a fatigar más, evidentemente. Si la persona lo tolera, pues ¿por qué no? O sea, siempre va a suponer un esfuerzo más importante, pero si lo tolera, claro que sí, que puede caminar en cuesta encontrándose bien. Por eso lo decía, la prueba de esfuerzo, como ahí se va valorando, si alguna vez le han hecho una prueba de esfuerzo, ahí se valora cómo va subiendo la rampa, si se lo hacen en cinta, se va viendo la tolerancia que tiene a ese esfuerzo en cuesta. En llano es más sencillo, pero en cuesta pues sabemos que es más complicado, que es más dificultoso, pero sí se recomienda caminar en llano. Pero si el paciente lo tolera en una cuesta, pues ¿por qué no? Yo a algunos les comento, porque a mí me funcionó, hubo épocas en que no podía andar por la insuficiencia, y bueno, el ir a piscina, a lo mejor estás mal y no te apetece meter en piscina, pero al menos en piscina, que pesa menos el cuerpo, que te vas moviendo, al menos es una manera de que te vas moviendo algo. Entonces, al final, el estar estático fomenta que estás más estático y al final no mueves músculos, mueves nada, y a mí, por ejemplo, me funcionó eso, el poder ir al medio líquido y empezar ahí un poco, y es como si volvieras a empezar, ¿no? Y luego sales, andas algo mejor que lo que entré. Entonces después sí que puedes dar un... No es nadar, ¿eh? No me estoy refiriendo a ir ahí, no, pero ir empezando a hacer ejercicios que... Es decir, que no, que la gente que no se quede solo con no puedo y me quedo en casa y no hago nada. Es decir, hay que buscar recursos para empezar a moverse, aunque sea 2 metros, pero algo hay que hacer, no quedarse ahí estático. No sé si hay más preguntas, no hay ninguna. Pues no sé. A preguntar alguna cosita más, que tenemos a Isabel, que es una experta. Sí, claro, los síntomas son muy variados. Hoy los has explicado súper bien y, claro, hay algunos que, es que tengo dolor, que, que yo cuando me hablan del dolor lo identificaba con el infarto. Y lo has dicho claramente que no es un dolor así fuerte, ni nada de eso, los síncopes, ¿no? Que hay gente pues un simple mareo. Y sí que me llama la atención que pues eso, que hay crecientes en el tema de alerta, ¿no? Para identificarlo, porque a mí me pasó desde pequeña que tenía síntomas, que tienes tensión, y en un momento entonces te lo detectan, ¿no? Y yo sí que tenía un soplo desde pequeña también. Claro. Sin embargo, que es la fiebre y tal, entonces al final, ahora hemos evolucionado mucho, pero aquella no llamaba la atención esas cosas. Y hoy tú has dicho, pues son síntomas que sí que debería un poco poner en alerta, ¿no? Que ahora en los centros de salud ya tienen para hacer electros, y yo creo que en un simple electro ya aparece pues reflejado, ¿no? Que hay a mí siempre me han dicho, tienes un electro que aparece como de infarto. Entonces, a cualquier síntoma de eso que alguien lo sienta, un simple médico de cabecera podría detectarlo, ¿no, Isabel? Claro, por eso. O Ahora tendría que ir realmente a un cardiólogo después. claro, sí, muchas veces también eso, el mismo médico de familia, pues puede detectar algunas cosas en un electro, como tú has dicho, antes no había tantos recursos, ahora en cuanto ven cualquier alteración en un electro o a lo mejor en una ocultación, pues ya de momento lo remiten a cardiología y ya pues lo derivan a depende de qué consulta, pero que sí que es verdad que hoy en día están mucho más pendientes y como tú has dicho, pues tú de pequeña tenías un soplo y no se sabía de qué era y al final ha derivado en esta enfermedad. O sea que sí que eso es muy importante el diagnóstico precoz. Lo que hace falta un poco, por lo que me dicen los socios, en algunas partes ¿no? de España, porque tenemos distintas zonas, que hay algunos que no van a pequeñas, habías dicho que tú es una pequeñita unidad de cardiopatías familiares que empezó hace poquito, y bueno, hay zonas en España que no puede haber en todos los hospitales y tal, pero que hubiera zonas de referencia pequeñas, aunque sea que estuvieran conectadas con las grandes, para poder tener
yo que sé, yo lo entiendo que es donde más conocimiento tienen, ¿no?, de esas cardiopatías familiares, y aunque lo detecte un médico de cabecera o un cardiólogo, pues yo creo que estáis más especializados a la hora de llegar a fondo, ¿no?, en la patología. Entonces, bueno, a ver, nosotros apoyamos que se creen más unidades así pequeñas, ¿no?, de cardiopatías, para que no haya zonas donde no llegue, donde a lo mejor su médico de cabecera se le quede muy lejos, ¿no?, la información, porque muchos al vernos, pues como que sabemos más nosotros que el médico de cabecera, como que se asustan, ¿no?, de la enfermedad. Y bueno, desde la asociación también visibilizar que esto somos muchos, que no es poca gente que lo padece, ¿no? Y bueno, hay distintos grados, pero un poco visibilizar eso, que tampoco es ahí tremendo, ¿no? De decir, uy, qué miedo, porque el médico que tienes enfrente, si te pone cara de miedo y tú estás con miedo, es un problema, ¿no? Entonces, bueno. Hombre, sí que es verdad que en las unidades de cardiopatías familiares, pues como tú dices, la valoración, el médico no te va a asustar o no se va a asustar de lo que tienes, pues porque está acostumbrado, también puede poner un tratamiento más adecuado que a lo mejor un médico que no está tan especializado, incluso dentro de los mismos cardiólogos, los que se especializan en cardiopatías familiares o los que pasan este tipo de consultas tienen más a mano, tienen más claro el objetivo de lo que quieren conseguir con el paciente en cuanto a tratamiento, en cuanto a pruebas diagnósticas, en cuanto a revisiones. Entonces sí que es verdad que pues, sería muy guay que hubiera más unidades de familiares en más zonas. Ya te digo, aquí en Almería está la de Almería, de Torre Cárdenas, y en el Hospital de Poniente están intentando también hacer ahí como un poquito de otro hospital que está cerca de Almería, pero no deja de ser una cosa pequeña. Y bueno, y sí que es verdad que no te voy a decir el 80% de los pacientes que nosotros tenemos, pero un porcentaje importante es de miocardiopatía hipertrófica. O sea, que es que hay muchos pacientes con esta enfermedad. Sí, yo con los cardiólogos voy tomando contacto, ¿no? Y me dicen eso, pues está a torno al 80, hay zonas que son más abundantes, y sin embargo me aparece un paciente, pongamos por ejemplo de Murcia, que me aparece allá y dices que estoy sola, no conozco a nadie. Y sin embargo hay un montón de gente allí y todos se sienten solos. Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto, hoy a lo mejor no hay muchos conectados, pero como queda grabado después en la web, según vamos dando voz, pues toda esa gente que no ha podido estar hoy aquí volverá a entrar, irán conociendo un poco más la enfermedad y irán perdiéndose miedo. Es que hasta tienen miedo a preguntar, es decir, porque después de las preguntas vienen, ¿sabes? Vienen después en el WhatsApp y yo les digo que está bien porque somos todos, tenemos la miocardiopatia, pero cada uno somos diferentes y hay que aprovechar, lo que queremos poner es que sea fiable, es decir, vosotras sois enfermeras de cardiopatías familiares que tratáis con pacientes de miocardiopatía hipertrófica, entonces que aprovechen a preguntaros en estos momentos porque es lo que digáis vosotros es lo que nos tiene que quedar a nosotros ¿sabes? De cierto y que nos transmitáis qué es lo que estáis haciendo, transmitir pues tranquilidad y que esto, pues como otras enfermedades, ¿no? Tú, Isabel, en la consulta de los pacientes, ¿ahí tienen miedo a una sintomatología en concreto? No lo sé, al dolor, o cómo lo trabajáis, ¿no? Bueno, pues de si te encuentras así, qué hacer, dónde acudir. Hombre, nosotros, por ejemplo, no, como solo pasamos un día a la semana de consulta, sí que es verdad, tenemos un correo electrónico. Es decir, que cuando tenemos algún paciente que a lo mejor pues tiene una serie de síntomas que ya se han agravado un poco más, siempre nos puede escribir porque somos las enfermeras, en este caso somos dos enfermeras, en las que revisamos ese correo electrónico a diario. Entonces, si nos encontramos cualquier mensaje del paciente que se encuentre, pues, yo que sé, que haya aumentado la fatiga, que haya aumentado la disnea, que haya tenido algún episodio de dolor torácico, pues nos lo pueden comunicar a través del email. Y nosotros inmediatamente pues localizamos al cardiólogo y si pues, a lo mejor
tenemos que verlo antes de la cita que tiene prevista, lo podemos ver. Y miedo a los pacientes, pues me imagino que casi todos tienen miedo, como he dicho, a la muerte súbita, ¿vale? Pero bueno, como tampoco es un riesgo que corren todos los pacientes, nosotros a todos los que vemos con miocardiopatía hipertrófica se le hace un score, se le recoge una serie de datos, de parámetros, pues para ver si el riesgo es más elevado o menos elevado, y en ese caso, pues si tiene o no indicación, pues como he dicho, de un dispositivo, de un DAI, ¿vale? Pero bueno, normalmente no nos salen muchos pacientes, quiero decir, no son todos que tengan ese miedo o ese riesgo de que tenga una muerte súbita. Y si además en la familia no han tenido ningún antecedente, pues también es menos elevado ese riesgo. Mira, tenemos una pregunta también de Carlín. Dice, mi pregunta siempre ha sido cómo evalúa esta enfermedad, ¿no? Sí, que me gustaría verme dentro de 10 años, ¿no? Supongo que el miedo es saber cómo va a evolucionar y cómo estará dentro de 10 años. Hombre, eso no lo podemos saber porque no tenemos una bola de cristal. Cada corazón se comporta de una forma diferente. Sí que es verdad que teniendo una serie de cuidados pues, de llevar una vida sana, de intentar hacer ejercicio el que nos permita, siguiendo las revisiones con el cardiólogo siempre nos va a decir, nosotros cada vez que vemos a un paciente y le hacemos una revisión, vemos cómo está ese grosor del corazón, si ha aumentado, si no ha aumentado. Hay veces que ocurren otros eventos dentro de la misma enfermedad, es decir, se produce, por ejemplo, aparece una arritmia y entonces pues ya ahí pues la enfermedad evoluciona de otra manera. Pero cómo va a estar dentro de 10 años, pues no lo podemos saber porque pueden cambiar muchas cosas, pueden suceder muchas cosas. Entonces no se lo podemos decir. Podemos decirle, pues en las revisiones, hay pacientes que a lo mejor hacen revisiones cada 2 años y el grosor del corazón, la hipertrofia, no ha aumentado y sin embargo otros, pues ha aparecido una arritmia o incluso han desarrollado una insuficiencia cardíaca. Es muy personal, es muy individualizado. Hay que valorar a cada paciente y qué es lo que hace cada paciente también con su corazón. ¿Y vosotros cómo veis? Porque aquí todos están con el tema de los ensayos clínicos, de las esperanzas. Sí que ha habido buenos resultados con el primero de obstructivo, pero lo veis ahí cómo lo ven, ¿no? Tus pacientes, si están así también motivados, decir, quiero. Nuestros pacientes sí, porque de hecho ahora vamos a incluir a uno de los pacientes para intentar ponerle el mavacamten y ninguno rechaza incluirse en estos ensayos clínicos, vamos. Yo casi todos, sí que es verdad que en otro tipo de ensayos no lo sé, pero los pacientes que hasta ahora eh, vemos están abiertos a participar y a todo lo que salga nuevo, si es por encontrarse mejor lo aceptan muy bien. Pues no sé, a mí no se me ocurre así más preguntas, Judith, a ti. Sí, no, yo creo que es súper interesante, las has dejado muy claro, Isabel. Has explicado muy bien todas las pruebas que se necesitan, ¿no? Para hacer el diagnóstico y cuáles son los síntomas y la clínica. O sea que por nuestra parte, muchas gracias por... Mira, una pregunta más, así de último momento. Sí. ¿Miectomía o medicación? Pues vamos a ver, la miectomía, yo he tenido muy poquitos pacientes que hayan aceptado hacerse esa intervención quirúrgica. Eh, bueno, medicación, se puede empezar con medicación, ver cómo evoluciona y si ya con la medicación o sea, no evoluciona bien la enfermedad, pues plantearse el tema de la miectomía, pero siempre, pues como hemos dicho, es muy individualizado, es decir, no podemos decir una cosa u otra, hay que valorar la clínica del paciente, la situación del paciente, las medidas de esa hipertrofia, los síntomas que tiene y entonces pues poner en una balanza si puede estar un tiempo, puede sobrevivir o mejorar con la medicación
o necesita una miostomía. Yo el único paciente que he visto que le han hecho una miostomía dio muy buen resultado, pero claro, como ya digo, es muy individualizado, es decir, a ese paciente a lo mejor le ha ido muy bien y a otro en el que se lo realicen, pues no le funciona tan bien. Mire, y a mí se me está viniendo ahora la relación de síntomas tienen que ver con la variedad que hay de genes, de mutaciones genéticas. Es decir, puede haber variabilidad, ves que haya relación entre estos síntomas aparecen más en esta mutación o en este gen y en este otro no. Hombre, sí que es verdad que, por ejemplo, ahí ya nos podríamos meter en otro tipo de enfermedades de hipertrofia, ¿vale? Como por ejemplo puede ser un Fabry, ¿vale? Ya serían otros síntomas, es decir, aparecerían otros síntomas, además de los que hemos dicho. Entonces, sí que puede haber diferencia entre unas mutaciones y otras a la hora de los síntomas. Los comunes son los que yo he comentado, ¿vale? Los que aparecen en casi todas o en todas las mutaciones. Luego hay otros más específicos de cada mutación, pero bueno, eso da para hablar un montón de sesiones más. Vale. Bueno, yo creo que lo que decía Isabel, súper interesante. Muchas gracias, ¿no? Pues por tu participación y creo que has sido súper clara y que lo has hecho muy bien. Así que nada, muchas gracias. A vosotros. Espero que los asistentes la hayan disfrutado y nos vemos en noviembre, ¿no, Susana? Que tenemos la siguiente. Sí, la siguiente píldora. Entonces, nada, Isabel, gracias por colaborar con la píldora. Y nada, intentaremos hacer más cosas y estar en contacto con vosotros y nada, lo que necesitéis de la asociación y aquí echamos una mano. Perfecto, ¿Vale? muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Chao.